Hola, ¿qué tal? Como siempre deseándoles lo mejor, hoy vamos a hablar sobre Roma, esta ciudad que será el primer destino en nuestro periplo por el Mediterráneo. De allí partiremos y vamos a atravesar el Mediterráneo desde la ciudad eterna. Roma, capital del Imperio Romano. Normalmente solemos escuchar a las personas definir a Roma como un museo a cielo abierto. Esos guías turísticos que dan esos tours que uno ve en YouTube muchas veces cansan repitiendo esto como un mantra. Es un museo a cielo abierto. Y yo me he llegado a preguntar en ocasiones, ¿qué quiere decir un museo a cielo abierto? Un museo es un lugar donde se exponen ya sean piezas de arte, ya sean antigüedades o cosas de interés general. Y bajo este concepto, la verdad es que la definición decae. Ya sea que consideremos la arquitectura como un arte y las edificaciones, las catedrales, los monumentos como obras de arte, están ahí, a cielo abierto, están disponibles para nuestra admiración simplemente caminando por las calles. Está llena de historia y definitivamente hay muchos detalles para conocer y para abundar acerca de Roma. No es que nos vayamos a extender, pero todo como experiencia de poder ir a una ciudad donde a cada vuelta de calle tenemos algo que vale la pena ver, que vale la pena observar. No importa cuánto tiempo pasemos, siempre va a haber algo que se nos quedó o que nos faltó. Comentando nuestro itinerario, vamos a ir viendo los diferentes aspectos que hacen a Roma una ciudad especial, una ciudad interesante. O, como decimos, un museo a cielo abierto. Muy diferente al primer museo al que yo habría ido, el Museo del Ámbar en Puerto Plata, que es prácticamente una tienda para turistas donde muestran una que otra pieza de ámbar tallada, algunas genuinas, auténticas, algunas pues forjadas, manipuladas, pero de cierto modo Roma tiene un poquito de todo. Tiene esa sensación de estar en un lugar fabricado para turistas, pero también tiene esa sensación de estar en un lugar fabricado para otra cultura, para otros tiempos, para un lugar o un espacio, un momento muy diferente de la historia. Y en ese sentido podemos dividir a Roma, al menos a grosso modo, en dos aspectos. La influencia del antiguo imperio romano de varios siglos antes de Cristo hasta la Edad Media, esa Roma de los emperadores, pero que antes fue la Roma del Senado, la República, pero que también antes fue la Roma monárquica, previo al establecimiento de Senatus Populesque Roma. Y esa influencia está ahí, en esa Roma antigua, todo ese foro romano, el Palatino, las zonas aledañas al Coliseo, el Coliseo como tal, son cosas que valen mucho la pena ver, que de por sí y únicamente en este sentido, pues es un viaje aparte, es un viaje de ida en el que nos quedamos y tendríamos la vida entera para explorar y para disfrutar. Vamos a estar tratando de ver el Coliseo, de hacer el tour del Coliseo bajo tierra, esa estructura monumental que era inicialmente conocido como el Anfiteatro Flavio, posteriormente debido a una estatua enorme, un coloso que había en sus inmediaciones, se empezó a conocer como el Coliseo y ese es el nombre que ha perdurado hasta nuestros días. Un lugar donde, pues, como ya sabemos, se llevaban a cabo juegos, se llevaban a cabo representaciones de batallas, incluso batallas navales cuando lo podían llenar de agua. A veces nos sorprendemos que en nuestra situación actual, en algunos de nuestros países, nuestras infraestructuras nos hacen pensar si tendremos un suministro de agua constante y continuo, y en la antigua Roma pues llenaban el Coliseo de agua para meter algunos barcos ahí, para que vayamos viendo cómo cambian las cosas. En todo este espacio estaba lo que era la antigua ciudad romana, ¿verdad? Esa poli que se heredó de los griegos. Las 7 colinas, el foro romano, está también el Panteón, todas estas reliquias monumentales, el Panteón, que es la cúpula de cemento de concreto más grande del mundo, que no está reforzada. Ahí no hay una sola varilla y todavía se mantiene en pie. Otras notas que deberíamos de ir tomando, ¿verdad?, para las construcciones actuales. Todo eso, esa Roma de los Césares, de los emperadores, está ahí. Se mantiene, todo lo que son las fuentes, los acueductos, esa distribución de
de agua, que todavía se manejan hasta estos días, y una de las recomendaciones generalmente que se le dan a los turistas que van a ir a Roma es no compren agua porque la pueden conseguir en cualquier fuente directamente de la fuente que llega, valga la redundancia, ¿no? De la fuente a la fuente. Y por otro lado está la Roma posterior al imperio. Yo diría que hay un durante, un tiempo que se pierde ahí entre que todavía era imperio hasta que deja de ser imperio, porque la influencia no la ejercían los emperadores, sino que la ejercían los papas. Ya cuando se separa el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente, en ese momento cuando la Iglesia Católica era la religión oficial del imperio y el papa empieza a ejercer toda esa influencia hasta la Edad Media, ¿verdad? Hasta la caída del imperio romano de Oriente y hasta digamos el Renacimiento y hasta durante el Renacimiento. Al terminar la Edad Media, los avances significativos que hubo en el arte y la cultura, mucho de eso significativamente tuvo que ver con las comisiones de la Iglesia Católica para la creación de catedrales, posteriormente basílicas, de iglesias como monumentos a la fe. Estos monumentos a la fe, por falta de una mejor definición para adherirnos a este concepto, eran directamente la influencia de los papas, y eso también están en la ciudad de Roma, y es parte de eso lo que llamamos museo a cielo abierto, porque el simple hecho de ver una catedral, de ver el Vaticano, la Basílica de San Pedro, es significativo. Pero hay un detalle aún más importante para mí al menos, y es prestar atención a las obras de arte específicas que se encuentran dentro de esas iglesias. Y no nos quedamos solamente con las obras que conocemos del Vaticano, de la Capilla Sixtina, el techo pintado por Miguel Ángel, la Piedad de Miguel Ángel, que está también en el Vaticano, la Basílica de San Pedro. Más allá de eso, hubo una gran cantidad de obras que se solicitaron, que se comisionaron para adornar los murales de estas iglesias, tanto del Vaticano y los museos del Vaticano, a modo de tesoros artísticos, pero también otras iglesias que están fuera del Vaticano. Y eso es algo que a mí me resulta muy interesante, cómo hay obras que quizás no tengan el abolengo o la publicidad, la propaganda de algunas de las que están dentro del Vaticano, pero que son igualmente impresionantes. Y me llamó mucho la atención el hecho de que hay muchas iglesias en las que uno puede entrar y encontrarse con obras de autores renacentistas o del periodo barroco sumamente impresionantes, como de Caravaggio, del mismo Miguel Ángel. Está una escultura de Moisés que no está dentro del Vaticano, está en una iglesia en la ciudad de Roma a la cual uno puede entrar. Es una iglesia en la cual se celebra misa, una iglesia activa, y ahí uno se encuentra con tamaña escultura. Este tipo de cosas se da la posibilidad en una ciudad donde hay una gran herencia cultural por este mismo motivo. Ojo, que no todo lo que hay en el Vaticano o por influencia de la Iglesia Católica es solamente obras que ellos pidieron. Muchas de esas obras son así, las mandaron a hacer. Algunas otras fueron pues apropiadas o expropiadas en algún tipo de acción no del todo cristiana. Y aún las obras que se mandaron a hacer, que fueron solicitadas y gestionadas en buena lid, tienen algo que ver con algo que no es tan católico, ¿verdad? Y es que a partir de 1517, cuando Martín Lutero presentó las tesis para la Reforma Protestante, hubo un significativo cisma que dividió la Iglesia entre la Iglesia Católica y posteriormente la Iglesia Protestante. Las tesis de Lutero y los argumentos de Lutero eran convincentes, y más allá de la influencia política que eso representaba, muchas otras personas, quizás con algo de entendimiento, quizás letradas, estaban motivadas ante la posibilidad de que se tradujeran las escrituras, de poder recibir las enseñanzas teológicas y doctrinales en su lengua. Lutero traduce la Biblia del latín al alemán, y con la imprenta de Gutenberg, pues posteriormente se pudo diseminar esta información, y no solamente la Biblia, sino también
panfletos, las mismas tesis y demás, y eso estaba haciendo ganar adeptos a la iglesia protestante y estaba haciendo perder adeptos a la iglesia católica. Entonces, durante esa época renacentista del siglo XVI, algo que ya había empezado anteriormente durante el siglo XV, se llevaron a cabo reformas, contrarreformas o la reforma católica, mediante la cual los papas trataron de hacer la iglesia atractiva. Y una manera de hacer la iglesia atractiva era mediante hacer iglesias atractivas físicamente, mediante hacer estructuras, catedrales impresionantes a donde la gente quisiera ir, y dentro de esas iglesias tener pues cosas impresionantes que la gente quisiera ver. Y no estamos hablando de ver películas, todavía, ¿no? Se acababa de inventar la imprenta, pero todavía estaba la gran influencia de artistas renacentistas y posteriormente que dieron paso al periodo barroco. Ya luego en el siglo XVII y posteriormente ya lo que conocemos en la literatura como el siglo de oro, pero para el periodo de las artes plásticas, la arquitectura, ese periodo barroco que llevaba a cabo pues procesiones, esculturas, grandes iglesias y demás. De cierta manera también tenemos que agradecerle a Lutero por esto, porque fue la respuesta que dio la Iglesia Católica a esa pérdida de feligreses, el intento de recuperarlos. Digamos, esa campaña pudo haber sido más o menos exitosa, pero lo que nos quedó fue el arte. Y está de cierta manera esparcido por toda Europa e incluso las Américas, con esa influencia católica luego de la colonización. Pero en ese mismo sentido, mucho de eso queda en Roma y mucho de eso vamos a estar viendo y vamos a estar quizás atestiguando en primera persona esculturas, pinturas y estructuras, ¿no? Catedrales y demás desde un punto de vista de apreciación de arte, puesto que no compartimos la fe católica, sino la fe protestante, y es importante de cierta manera recordar y hacer referencia a que Lutero también tuvo algo que ver con eso, y lo vamos a estar recordando tanto como podamos durante las visitas que estemos haciendo, sin ánimo de que nos expulsen, que nos excomulguen desde su perspectiva, pero yo creo que estaría bueno plantear la disyuntiva. Entonces, eso vamos a estarlo viendo en entregas adicionales, en las conversaciones que tendremos y por supuesto cuando estemos allí con los pies en la tierra. Si llegaron hasta aquí, por favor suscríbanse, regálenos un like, si no es mucho pedir, compartan y dennos seguimiento porque estamos poniendo mucho amor a todos. Así que muchas gracias.